Buenos días, niños y niñas, ¿cómo están el día de hoy? Martes 15 de septiembre de 2020 vamos a desarrollar el área de comunicación. Nuestra actividad de hoy es leemos para informarnos. ¿Recuerdas qué hicimos en la actividad anterior? Pues sí, ¿verdad? En la actividad anterior leímos diversos textos que nos permitió reflexionar sobre la responsabilidad que tenemos ante una información que recibimos o que compartimos. En estos últimos meses hemos recibido por diversos medios de comunicación informaciones sobre el COVID-19. Muchas de estas informaciones son falsas, ¿no? Pero también hay informaciones verdaderas, como esta que está acá, que pertenece a la Organización Mundial de la Salud, o esta que está aquí, que pertenece al Ministerio de Salud. Cada vez que yo recibo alguna información o quiero compartir, tengo que ir a la fuente, a quién pertenece esa información o quién lo escribió. Y eso me va a demostrar si esa información es confiable o no. Pues hoy tendrás la oportunidad de leer diversos textos informativos de algunas fuentes de internet y periódicos para valorar su veracidad. Por lo tanto, nuestra meta de hoy, ¿cuál será? Pues hoy vamos a identificar la calidad de la información de los textos, redes sociales, textos científicos de página web o repositorios, por las fuentes que los presentan. Quiere decir que hoy vamos a ver qué calidad tiene estos textos. Podemos encontrar en redes sociales, ¿no? O en repositorios. Cuando hablamos de repositorios, estamos hablando, o un repositorio es como si fuera un almacén, ¿no? Donde muchas instituciones o universidades guardan acá sus datos digitales, sus archivos informáticos, ¿no? Por ejemplo, una universidad también tiene su repositorio. ¿Y qué guarda ahí? Guarda, por ejemplo, las tesis de los graduados. Empecemos. Vamos a leer esta primera lectura que tiene un título general que dice Ejemplo de supuestas recetas caseras para curar el COVID-19. A la vez esta lectura tiene dos textos. El texto 1 pertenece al Ministerio de Salud y el título es Remedios caseros contra el COVID-19, más mitos que verdades. ¿Y qué nos dice? En una parte de la lectura nos dice que el especialista del Instituto Nacional de Salud, María del Carmen Gastañaga, afirma que muchos remedios caseros son buenos para la salud, pero ninguno previene o cura esta enfermedad. ¿A qué enfermedad se refiere? A la enfermedad del COVID-19. ¿Y qué nos está diciendo en este párrafo? Que hay muchos remedios que son muy buenos, ¿no? Para curar algunas dolencias del cuerpo, pero ninguno previene la enfermedad del COVID-19. En otra parte del texto también nos dice que hay alimentos y no medicinas. Algunos productos que utilizamos con frecuencia en la cocina, como el kion, ajo, limón, o algunos minerales empleados para hacer gárgaras, como el bicarbonato, no tiene un efecto probado en el caso del coronavirus. ¿Y qué nos está diciendo entonces? Que hay muchos alimentos como el kion, ajo, limón, que son empleados, ¿no? Para hacer gárgaras, pero no como para curar el coronavirus, ¿no? También, ¿tendrá la fuente este texto? ¿Tendrá? Sí, pues sí, tiene una fuente de donde nos muestra de dónde sacaron esta información. Y eso quiere decir que es válida. Y no solamente porque nos pone una fuente, sino porque pertenece al Instituto Nacional de Salud y es una institución del Estado. Luego, en el texto 2, tiene un título
recetas caseras para la cura del COVID-19. En una parte del texto dice, les recomiendo la siguiente receta que tomó un familiar que contrajo COVID-19 y se recuperó. Cuidemos nuestra salud y la de todos y todos. ¿Y cuál es esa receta que nos recomienda? Nos dice que si podemos tomar el quión, miel de abeja, ramitas de pino, manzanilla, eucalipto y limón. Pregunto, ¿podrá ser cierto esta información? Solamente nos da un enlace, pero más no hay una fuente certera y confiable donde podemos confiar en lo que nos dice. ¿Podríamos confiar? ¿Qué dices tú? ¿Será verdad o falsa esta información? Aquí está la lectura y la pregunta es, ¿será un texto confiable o no? ¿Por qué lo crees? Hay dos textos. ¿Cuál de los dos será confiable? ¿Y por qué crees que es confiable o no es confiable? Características generales de un texto confiable. Vamos a ver qué características debe tener para que un texto sea confiable. La primera, la autoría. Nombra al autor del contenido del texto. Es más confiable cuando la autoría pertenece a organismos públicos o privados. Por ejemplo, en el texto que habíamos leído, ¿quién era el autor? Era María del Carmen Gastañeda, ¿no? Nos nombra al autor. ¿Y a qué organismo pertenecía eso? Al Ministerio de Salud, ¿no? Específicamente al Instituto Nacional de Salud. La segunda característica, el propósito. ¿Para qué escribió el autor este texto? ¿Lo hizo para proporcionar información general sobre un tema? ¿Me quiere convencer de algo en especial? El texto 1, ¿para qué se escribió? ¿No? Para darnos información en general sobre un tema. ¿Sobre qué tema? Sobre supuestos remedios caseros contra el COVID, ¿no? Y nos dice que son mitos y no verdades. Otra característica era la actualización. La actualización de la información debe ser constante. Por ejemplo, si son informaciones de años muy pasados, ya no es una información confiable, ¿no? Porque siempre uno está haciendo investigaciones y va cambiando los conocimientos. Otra característica debe tener fuentes bibliográficas. Un autor siempre expone sus fuentes bibliográficas. En el texto que vimos, ¿cuál fue sus fuentes bibliográficas? Nos puso en la parte final y nos decía que pertenecía al Instituto Nacional de Salud, ¿no? Ahí nos da las fuentes bibliográficas, de dónde se sacó ese texto. Otra característica, los autores deben ser especialistas en el tema. Quiere decir que el texto que leemos, ¿no? La persona que nos habla tiene que ser un especialista y vamos a comprobar. En el texto que hemos leído, ¿no? La señora María del Carmen Gastañeda, ¿quién era? Era una especialista en salud y gestión ambiental del Instituto Nacional de Salud, del Ministerio de Salud. Quiere decir que ella es especialista, cumple con los requisitos. Y el último nos dice que la información que se brinda debe estar bien escrita y claramente presentada. Esto quiere decir que todas las personas que puedan leer tienen que entender y no más bien confundir, ¿no? Tiene que estar claro y... Aquí está el texto 1 y el texto 2. Vamos a hacer algunas preguntas si cumple con los requisitos de un texto confiable. La primera pregunta, ¿nombra al autor o creador del contenido? Ambos textos, ¿cumple con este requisito? ¿Muestra claramente su propósito? ¿Recuerdan cuál era el propósito del texto 1? Era informarte, ¿no? Y del texto 2, que consumas estos alimentos, convencerte, ¿no? De que estos alimentos son muy buenos para que te sanes en caso de contagios del COVID-19. Cuenta con información precisa. ¿La información es precisa, clara o te hace dudar? ¿Cómo es?
¿Posee fuentes creíbles que la respalden? Por ejemplo, el texto 2 tiene un link que podría ser su fuente. ¿Pero es confiable? ¿Pertenece a una organización pública o privada? ¿Cómo está? Igualmente, ¿cómo está el texto 1? Leemos un texto expositivo. ¿Y ustedes saben qué cosa es un texto expositivo? Vamos a explicar ya qué cosas son los textos expositivos. Transmiten información objetiva sobre determinado tema. Pueden ser divulgativos. ¿Y a quiénes se le dice divulgativos? Son de un gran interés social, quiere decir a todo tipo de público y tiene un lenguaje sencillo, claro, ¿no? Fácil de entender. En cambio, los especializados poseen un lenguaje técnico, ¿no? Probablemente se necesitará de un diccionario para revisar algunas palabras técnicas que contienen estos textos. Y dirigido a determinado grupo de especialistas, como médicos, abogados, economistas, ingenieros, etc. Mientras que los divulgativos es para todo tipo de público, los especializados son direccionados, ¿no?, a ciertos especialistas. Por ejemplo, los divulgativos pueden ser algún artículo que aparece en el periódico o revistas, también pueden ser los textos escolares o algún folleto que nos informa sobre algún tema. Los especializados son, por ejemplo, las tesis, ¿no? ¿Y dónde lo encontramos las tesis? En los repositorios de las universidades. ¿Y quiénes tienen acceso? Generalmente, para las tesis, algún estudiante que se está graduando o con algún tema parecido que contiene acá, de lo que contiene esta tesis, va a tener acceso o querer tener acceso a esa tesis. Va a ser de acuerdo al tema. Si la tesis es de medicina, generalmente las personas que están estudiando medicina van a querer tener acceso a esa tesis. No todos, ¿no? No todo público. Otro ejemplo son los trabajos monográficos y también algún artículo científico. Aquí está el texto expositivo que vamos a leer. ¿Qué es la OMS? Nos dice, y nos dan algunos datos de la OMS. Dice que es la autoridad en asuntos de sanidad internacional en el sistema de las Naciones Unidas. Su tarea es vigilar y dar respuestas a las crisis relacionadas con la salud. Es la institución autorizada a nivel mundial para difundir los progresos de la investigación. Entonces, ¿de qué nos habla esta parte del texto? ¿No? ¿De qué trata? Trata sobre la OMS, ¿no?, y sus funciones, y presenta una información sencilla, ¿no? ¿Por qué? Porque está dirigido a todo tipo de población. Por lo tanto, es un texto expositivo porque nos brinda información y es divulgativa porque va a todo tipo de público y tiene un lenguaje sencillo. La segunda parte del texto es diferente a la anterior, ¿no? Acá, por ejemplo, nos muestra algunas informaciones o recomendaciones que le dan a los periodistas, va direccionado a los periodistas. La OMS, a través del OPS, elaboraron un guía para los periodistas para que puedan dar una buena información. Por ejemplo, les dice, difunda información basada en hechos. También les dice, evite repetir teorías falsas o sin sustento científico. Evite incluir mitos o remedios locales. ¿Qué le está dando? Algunas recomendaciones. ¿A todo el público? Pues no, ¿no? Solamente a los periodistas. Entonces, este texto está direccionado. También nos da la fuente de todo el texto, ¿no? De dónde lo sacaron toda esta información. ¿De qué trata entonces esta parte del texto? Trata sobre las recomendaciones que da la OPS al gremio periodistas, ¿ve? Solamente a los periodistas, acerca de cómo comunicar a la población sobre el COVID-19 y posee un lenguaje especializado, técnico, ¿no? Diferente.
Por lo tanto, ¿es un texto expositivo? Sí, porque nos da información, pero no es divulgativa, sino especializada. ¿Por qué? Porque uno tiene un lenguaje técnico y está dirigido a un grupo de personas, en este caso, periodistas. Aquí está el texto, las dos partes. Recuerdan que la primera trataba de las funciones de la OMS, ¿no? Y la segunda era un guía que la OPS había elaborado y que estaba dirigido a los periodistas para que ellos puedan o les dan recomendaciones de cómo deben informar a la población. Vamos a responder algunas preguntas con respecto a este texto. ¿De qué trata el texto? Ustedes pueden responder de manera separada de qué trata la primera parte, ¿no? Que era un texto divulgativo, y de qué trata este texto, la segunda parte, que era un texto especializado. La segunda pregunta, ¿para qué fue escrito el texto? ¿Para qué lo escribieron? ¿Qué querían informarnos en esta primera parte? ¿Y qué querían informarnos en esta segunda parte? Tercera pregunta, menciona con tus palabras las recomendaciones que le da la OPS a los periodistas, ¿no? Acá le dan varias recomendaciones. Tú lo vas a hacer con tus palabras, como lo hayas entendido. ¿Qué recomendaciones le da a los periodistas para que puedan informar bien? Y la otra pregunta es, menciona con tus palabras cuáles son las funciones de la OMS. ¿Y dónde está esto? Está en la primera parte, las funciones que tiene la OMS. Y la última pregunta, ¿este texto es confiable o no? ¿Será confiable? ¿Por qué? ¿Por qué es confiable o por qué no es confiable? ¿Qué tienen que hacer? Tienen que ver si hay fuente confiable, ¿no? Y sí nos dan una fuente. Ustedes van a verificar si esa fuente es confiable o no. Reflexionan. Vamos a reflexionar con respecto a la meta. ¿Qué aprendí hoy sobre los textos expositivos y la importancia de que los textos deben ser confiables? ¿Cómo lo hice? ¿Qué se me hizo fácil y difícil al responder las preguntas sobre los textos que leí? ¿Por qué? ¿Por qué se me hizo fácil o difícil? ¿Qué haré para mejorar? Es muy importante acá que nos autoevaluemos, ¿no? Que vemos qué es lo que nos fue difícil, qué nos fue fácil en el momento de trabajar nuestras actividades. Y eso lo vamos a poner acá. Actividades para casa. Estas son las fichas que se te enviará, la cual tú vas a desarrollar. Están algunas preguntas sobre el texto 1, texto 2. Te pide que hagas un organizador visual sobre las características de un texto confiable. También te dan algunas imágenes que hemos visto en el video y donde tienes que poner si es divulgativo o especializado. Por ejemplo, la tesis, ¿qué es? ¿Divulgativo o especializado? Y la cuarta, ¿no? Vas a responder algunas preguntas sobre el texto, ¿qué es la OMS? Y quinto, las preguntas de reflexión. No olvides tomar foto y enviarlas como tu producto. Felicitaciones, chicos, ya estás preparado para realizar las actividades que tienes para casa. Nos vemos en nuestra próxima actividad.